Hola, vuelvo a encontrarme con ustedes, en este caso para desarrollar otros temas del programa de estudio de la materia. Eh, Como pueden ver en pantalla, vamos a tratar de ver dos módulos, dos videos. Un primer módulo con el capítulo 14 del programa de estudio, activos intangibles. Están ahí los puntos que vamos a desarrollar y vamos a abordar. Y un segundo módulo posteriormente con el capítulo 15 del programa de estudio, que tiene que ver con financiación ajena, con pasivos. Como siempre, debajo está la bibliografía que les recomiendo leer para todos estos temas, tanto para el módulo 1 de activos intangibles como para el módulo 2 de cuentas por pagar o pasivos. Bueno, empezando por el primer módulo entonces, vamos a hablar de activos intangibles. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir activos intangibles, vamos a dar alguna definición tentativa de activos intangibles, de manera tal de saber cuando hablamos de intangibles de qué hablamos. Luego vamos a recorrer distintos tipos de intangibles con distintas características. Vamos a empezar por la llave de negocio, vamos a seguir por las patentes, las marcas, las concesiones, la propiedad intelectual, vamos a ver los gastos de organización, preoperativos, de investigación y desarrollo. Vamos a hablar de las amortizaciones y también de los gastos adelantados y cargos diferidos. Y posteriormente vamos a hacer alguna clasificación, que es lo que tienen en el primer punto, una vez recorridos los distintos tipos de intangibles, una clasificación de acuerdo a distintas variables del rubro. Por último, les voy a mencionar cuáles serían los criterios de evaluación aplicables a este rubro en particular que entendemos que son los más adecuados. Bueno, empezamos entonces. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intangibles? Una definición suficientemente amplia nos diría que los intangibles son aquellos representativos de franquicias, privilegios o similares, o que sean la expresión de un valor cuya existencia dependa de la posibilidad de generar ingresos o ahorrar costos futuros. En esta definición podrían incluirse dos partidas que normalmente aparecen en los estados contables. La partida de bienes inmateriales y la partida de cargos diferidos. ¿Cuáles son las características básicas que tiene el rubro? Bueno, como mencionamos recién, una característica básica es la de que son intangibles, o sea, no se pueden tocar. Pero no es esa la única que los define, porque pensemos por un momento que una cuenta corriente bancaria también es un intangible, en el sentido de que no la podemos tocar. Sin embargo, no se nos ocurriría incluirla en este rubro, sino que las incluimos en el rubro de disponibilidades. O algunas cuentas a cobrar tienen la característica de ser intangibles también, y sin embargo las incluimos en el rubro créditos. Con lo cual, no solo la intangibilidad agota lo que es en sí el rubro, no alcanza para definirlos. Es una condición, como decimos muchas veces, necesaria, pero no suficiente para definir el rubro adecuadamente. Entonces, además de ser intangibles, la otra característica que tiene el rubro es que tiene la posibilidad esta que tiene de producir ingresos o ahorrar costos futuros, que es lo que hace que lo mantengamos en el activo, que lo consideremos un activo y que no procedamos a efectuar el cargo al cuadro de los resultados, si no tuviera esta característica. Y por último, los intangibles también tienen algunas características similares a los bienes de uso.
no en cuanto a su intangibilidad, porque sabemos que los bienes de uso son bienes tangibles, todo lo contrario, pero sí en lo que hace a que son bienes, son activos que están destinados no a venderse, sino a usarse en forma repetitiva en la empresa. De forma tal que estas serían las tres características básicas que podríamos definir de intangibles. Repasando entonces su intangibilidad, la posibilidad de que en el futuro nos deriven en ingresos o en gastos y que son destinados normalmente a ser usados en la empresa de forma repetitiva. Bueno, ahora que tenemos definidos los intangibles, vamos a hacer una recorrida por distintos tipos de intangibles. El primer intangible al que nos vamos a referir es la llave de negocio. Probablemente, o no probablemente, seguramente es la llave de negocio el intangible sobre lo que más se ha escrito en bibliografía contable. Se conoce con el nombre de llave de negocio, o plusvalía, o crédito mercantil. Estamos siempre haciendo referencia a lo mismo. Normalmente se dice que hay una llave de negocio o una plusvalía cuando se tiene una ventaja competitiva. En ese caso, ocurrirían dos cosas. Por un lado, que la rentabilidad del patrimonio de la empresa es mayor al de la rentabilidad del resto de las competidoras. Decimos que si hay una plusvalía, la empresa tiene una rentabilidad del patrimonio más alta que la de sus competidores del rubro o del mismo negocio. Eso sería una plusvalía. Y también, si esto ocurre, debería haber personas interesadas en pagar por la empresa algún importe superior al que sería la sumatoria de la suma algebraica de sus activos y sus pasivos. En ese caso estaríamos en presencia de una llave de negocio. Respecto de estas definiciones de llave de negocio, como vemos, hay una posibilidad que es definirla como lo acabamos de hacer. Eso es un poco mirando hacia el pasado, hacia atrás. Decimos que hay una empresa que ha desarrollado una ventaja competitiva, una ventaja comparativa respecto de sus competidores, y esto puede ser debido a varias circunstancias. Puede ser por una ubicación geográfica privilegiada, por la restricción a poder competir por parte de otras empresas, por restricciones que puede ser de cualquier tipo, legal, tecnológica, normativa. Y además, la empresa, además de esto, de desarrollar estas ventajas, podría desarrollar otro tipo de ventajas, como sería que sus productos son conocidos, que son afamados, que la clientela los conoce y los prefiere, que tiene excelente organización, es reconocida por su excelente organización, que su gerencia está muy capacitada, lo mismo que su personal. Bueno, un sinfín de circunstancias que podría hacer que a lo largo de un periodo de tiempo una empresa desarrolle esa ventaja comparativa, esa llave de negocio, esa plusvalía. Esto es un poco mirando hacia atrás. Algunos otros autores definen la llave de negocio mirando hacia adelante, mencionando que la llave de negocio es las sobreutilidades, las utilidades por encima de lo normal, futuras esperadas. En este caso lo que se espera en este tipo de empresas entonces es que, dada su ventaja competitiva, puedan ofrecer hacia el futuro ingresos netos, o sea, resultados superiores
del resto de la competencia, por encima de los normales de la competencia, durante un periodo de tiempo determinado. Y esas utilidades netas habrá que mensurarlas para saber cuál es su valor actual y poder definir entonces correctamente a la llave de negocio como el valor hoy de las superutilidades futuras esperadas. Lo que es fácil mencionarlo, pero no es tan fácil poder calcular ese valor, porque hay que ver cuál es la tasa de descuento a la cual debieran traerse todos esos ingresos y costos, todos esos resultados, cuál es el periodo, en cuáles periodos se desarrollarían los mismos y poder así saber cuál es el valor hoy de esas utilidades por encima de las normales. Esa sería una segunda forma de definir la plusvalía o llave de negocio. Y la tercera sería pensar que es el valor por el cual la venta total del negocio excede a la de la venta de las partes individuales del mismo. Digamos, un caso en el cual el todo es más que la suma de cada una de las partes. Bueno, dicho esto, con respecto a la plusvalía, mucho se ha discutido respecto de si es un activo o no, si debe considerárselo o no como un activo. Y esta discusión tiene que ver básicamente con dos cuestiones. Una de las cuestiones es la posibilidad de identificar la llave de negocio por separado de la empresa, y la otra es cómo la misma se ha desarrollado. Con relación a esto, los distintos autores entienden, se están de acuerdo en que cuando la llave de negocio es adquirida, esto puede ocurrir cuando compramos un fondo de comercio o cuando compramos un paquete accionario o una parte de un paquete accionario, evaluamos esa inversión a valor patrimonial proporcional y hay algún valor que no podemos determinar por encima del costo a que se refiere, con lo cual ustedes han visto ya en el rubro inversiones que en estos casos se los trata como una llave. Bueno, en esos casos aparece una llave de negocio, aparece una plusvalía, o cuando compramos un fondo de comercio, como decíamos, y no es discutida su calidad de activo, su poder considerarlo como un activo, porque hay una medición objetiva, se ha pagado por él, con lo cual se lo puede medir. No es lo mismo el caso de aquellas plusvalías, aquellas llaves de negocio que son autodesarrolladas por la misma empresa. Digamos que todas esas ventajas comparativas de las que hablamos la va cimentando la empresa a lo largo de su vida. En estos casos no se admite activar la llave de negocio porque tiene una gran dificultad su medición y de ninguna manera puede ser una medición de carácter objetivo, tiene mucha subjetividad. Piensen ustedes que para poder incorporar en el activo una llave de negocio que se ha desarrollado por la propia empresa, debiéramos determinar qué parte de lo que hemos considerado costo y hemos cargado al cuadro de resultados como costo a lo largo de la vida de la empresa, en realidad no se han consumido totalmente, no han sido costos, sino que una partecita, un residuo de ellos, ha ido a conformar de a poco lo que hoy es la llave de negocio. Bueno, eso es de muy difícil medición, es muy subjetivo, por eso la doctrina en su totalidad está de acuerdo en no considerar activo la llave de negocio cuando es autogenerada, pero sí
por las limitaciones en su medición y por la subjetividad que ella tendría, pero sí hacerlo con la llave de negocio cuando la podemos medir de manera objetiva, que es cuando pagamos por ella. Bueno, esto es lo que yo quería comentarles respecto de la llave de negocio. Vayamos ahora a otro intangible, que son las patentes. Las patentes, bueno, estamos en presencia de patentes cuando hay un invento, un producto, una fórmula, un procedimiento que alguien efectúa y que puede tener la posibilidad o no de registrarlo. En la mayoría de los países existen lo que se llaman las leyes de patentes, que crean registros en los cuales precisamente se inscriben estos procedimientos, estos inventos, estas fórmulas, con el objeto de ¿qué? Con el objeto de posibilitar la comercialización de los mismos por parte de quien lo inventó y quien lo desarrolló en forma exclusiva. La explotación, el uso, la venta, la transferencia de las mismas y la posibilidad de explotarlos comercialmente estén en resguardo de la persona que lo desarrolló. Bueno, estamos rodeados de patentes en nuestra vida cotidiana. Piensen ustedes que cualquier software de computación que estemos usando tiene seguramente una inscripción de patente para uso exclusivo. Esto es muy usado en la industria de los laboratorios para cada uno de los medicamentos, el desarrollo de medicamentos. Incluso este elemento que estamos usando para comunicarnos, el Zoom, está amparado por una patente, que en todos los casos tienen valor porque tienen la posibilidad de generar ingresos por parte de quien los explota. Y por eso son activos. Seguimos ahora con las marcas. Las marcas son un conjunto de palabras o de números o de símbolos que permiten identificar a una empresa o a los productos de una empresa del resto de los productos de la competencia. Y en la medida en que están arraigados en el conocimiento de los clientes, estos están dispuestos a optar por los productos de la empresa o por la empresa en detrimento de los de la competencia. En ese sentido, la lealtad o el reconocimiento de algunos productos hace que algunas empresas puedan utilizar las marcas para venderlas, para comercializarlas y generarles ingresos. Y es por eso su carácter de activos. Normalmente también las marcas están incluidas en registros que protegen quienes las desarrollaron o las compraron, las pueden utilizar de manera exclusiva. Seguimos ahora con las concesiones o franquicias. Las concesiones o franquicias son en realidad derechos de uso, de explotación en algún lugar determinado de, por ejemplo, recursos naturales. Digamos, alguien tiene la concesión o la franquicia para explotar, hacer una explotación comercial de pesca en algún lugar de la plataforma submarina o en alguna mina, puede extraer materiales, o tiene la concesión de una autovía o de una red ferroviaria, puede explotarla comercialmente, o de un negocio dentro de un aeropuerto, de una estación aeroportuaria o de un centro comercial. Bueno, todos esos casos son casos de concesiones o de franquicias que tienen un valor en la medida que la explotación de esa concesión puede comercialmente
proveernos de ingresos y desarrollar comercialmente una actividad que nos permite tener ganancias. Seguimos ahora con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual abarca dos cuestiones que son muy parecidas, que tienen alguna distinción, pero que son muy parecidas, que son los derechos de autor y los derechos de edición. Hay propiedad intelectual cuando alguien inventa, esto se usa para las obras de todo tipo, para los libros, para ciertos procedimientos, esto se usa también en la propiedad intelectual en el caso de un software, bueno, de distintas maneras. Las leyes amparan que alguien hubiera inventado algo, por ejemplo, una obra de teatro, un guión cinematográfico, bueno, todos inventos, todo consecuencia del intelecto que permite que alguien que esté registrando su obra pueda estar protegido para explotarla, para venderla, para usarla de forma comercial y obtener ingresos. Normalmente existen, como decíamos, registros que protegen al propietario de la obra, y esos registros pueden ser por tiempo determinado o indeterminado y pueden ser renovados periódicamente. Decíamos que dentro de las propiedades intelectuales está los derechos de autor y los derechos de edición. Los derechos de edición son contratos entre el autor de una obra y el editor, que es el que se encarga de comercializarlo. A través de ese contrato y de una suma de dinero, que podrá ser una suma única o en función de los ingresos que se vayan obteniendo, el autor de la obra cede al editor la posibilidad de que durante un periodo determinado o durante X cantidad de ejemplares o por X cantidad de edición pueda comercializar una obra. Y en los derechos de autor son más amplios todavía porque directamente el autor se desprende del derecho a cambio de alguna suma de dinero y quien adquiere la propiedad intelectual en reemplazo de él se ocupa de comercializar. Bueno, llegamos ahora a los gastos de reorganización preoperativos. Acá también podríamos incluir, entre todos estos, a los gastos de investigación y desarrollo. Todos estos tienen la característica común de ser cargos imputables contra ingresos futuros y son intangibles que son desarrollados por la misma empresa. Los gastos de organización, digamos, cuando se organiza por primera vez la empresa, seguramente se incurren en gastos que van a beneficiar a más de un periodo. Por eso su consideración como activo. Habrá que ver qué periodo y durante cuánto tiempo. Lo mismo pasa con los gastos de reorganización. Supongamos se reorganiza un sistema, una línea de producción, algún tipo de productos que la empresa comercializa. Bueno, todos estos gastos pueden beneficiar a más de un periodo y habrá que considerar la posibilidad de activarlo. Lo mismo pasa con los gastos preoperativos. Los gastos preoperativos, como su nombre lo indica, son los gastos que se efectúan antes de que se entren operaciones, que se entre en la comercialización de los bienes, la puesta a punto, las pruebas. Todos esos gastos van a beneficiar a la comercialización de bienes en distintos periodos. Y lo propio pasaría con los gastos de investigación, todos los costos de investigación y los costos de desarrollo de productos o de servicios. Todos estos entonces tienen la característica de ser cargos intangibles desarrollados por la empresa y que van a beneficiar
a periodos futuros y nos va a permitir ahorrar costos en el futuro. Y por eso es que los consideramos activos. Bueno, en cada uno de todos los intangibles que hemos mencionado, obviamente, tenemos la posibilidad de determinar si su vida útil es ilimitada o es limitada. Y en el caso en que sea limitada por las cuestiones que sean, por norma, porque caen en desuso, porque hay desarrollos tecnológicos que lo superan, porque las leyes así lo disponen, en todos esos casos habrá que analizar cuál es la mejor forma de determinar cuál es la depreciación, la amortización que sufre, para ir cargando al cuadro de resultados la misma. Con respecto a los gastos adelantados y los cargos diferidos, bueno, los cargos diferidos los mencionamos al principio, como incluidos aquí dentro, y con los gastos adelantados, digamos que hay alguna discusión en algunos autores respecto de su característica de intangible o no. Recordamos que los gastos adelantados en realidad tienen dos partidas. Una serían los servicios a recibir, por ejemplo, un seguro pagado por adelantado, que bueno, algunos autores no los incluyen dentro de los intangibles porque entienden que es un crédito por un hecho del pasado, aunque tienen la característica de un cargo imputable contra ingresos futuros. Y lo que sí, dentro de los gastos adelantados, entendemos que no debiera incluirse dentro del rubro intangible, son los materiales a consumir, por ejemplo, envases, productos publicitarios, porque tienen materialidad. Y entonces no deberían estar dentro de este rubro de intangibles. Bueno, lo que hicimos entonces hasta acá fue, repasando un poco, darnos alguna definición de intangibles para poder saber de qué estábamos hablando, por un lado, y luego ver cuáles serían las características principales de los intangibles que ustedes ven que están contenidos en el capítulo. Nos quedaría ahora, en el primer punto del capítulo, ver alguna clasificación de los distintos activos intangibles. Bueno, en este sentido, hay varias clasificaciones posibles de acuerdo a distintas variables. Una de ellas es la que clasifica a los intangibles en función de su identificabilidad, la posibilidad o no de identificarlos por separado del resto de los activos. Así tenemos entonces los identificables y los no identificables. Dentro de estos últimos, los no identificables, encontraríamos la llave del negocio, los gastos de organización, reorganización, operativos, investigación y desarrollo. Y dentro de los identificables encontraríamos la patente, las marcas, los derechos de propiedad intelectual, las concesiones y franquicias. Otra definición distinta sería en función de su forma de incorporación en el activo. Y así tendríamos los intangibles que son incorporados a través de compra, de adquisición, o los intangibles que son incorporados a través del desarrollo, son desarrollados por la misma empresa. Los que pueden ser incorporados son los que pueden identificarse por separado. Y los que pueden ser desarrollados por la misma empresa, acabamos de ver, bueno, puede desarrollarse una marca, puede desarrollarse una propiedad intelectual, una patente, una llave de negocios, todos esos son intangibles que pudieran ser desarrollados por la propia empresa. Además de estas dos clasificaciones, una basada en su identificabilidad y otra en la forma de incorporarlo,
tendríamos una tercera que tendría que ver con la posibilidad de comercializarlos, de venderlos, de transferirlos en forma separada del resto de los activos de la empresa. Y ahí tenemos los que pueden ser transferidos por forma separada de los que no pueden hacerlo. Obviamente que la posibilidad de transferir un intangible en forma separada del resto de los activos de la empresa tiene que ver con la posibilidad de identificarlos. Los que pueden identificarse pueden transferirse en forma separada. Los que no, solo se podrán transferir cuando se transfiera toda la compañía, toda la empresa. Y una última forma de clasificarlo sería en función de su vida útil también, que es característica de varios rubros. Los que son sujetos a amortizaciones o depreciaciones, de los que no lo son. Habrá que analizar cuál es el caso en cada uno de los intangibles de los que tengamos, pero en términos generales, normalmente algún grado de depreciación tienen. Es raro un intangible o cualquier tipo de rubro que a lo largo de un periodo más o menos largo no sufra algún grado de depreciación o de amortización. Bueno, hay alguna cuestión más que quiero comentarles que tiene que ver con los criterios de evaluación del rubro, de este rubro en particular. Bueno, ustedes saben que normalmente para evaluar hay tres momentos que son claves. El momento de incorporación del bien en el activo, el momento de la venta y el momento de cierre de ejercicio, que es por excelencia el momento de evaluación. En el momento de incorporación normalmente ocurre que el criterio de evaluación de costo es un buen criterio de evaluación y que si no hacemos un muy mal o un muy buen negocio, el valor de costo se parece mucho al valor corriente al momento de la incorporación. Con lo cual, si bien nosotros preferimos siempre la utilización de valores corrientes para evaluar, en la medida en que se los pueda determinar objetivamente, entendemos que en el momento de la incorporación el valor de costo es un buen sucedáneo del el valor de costo del valor corriente. Y en todo momento posterior a ese preferimos para evaluar el valor corriente. Pero también entendemos que en este tipo de bienes que no están destinados a la venta, suele ocurrir muchas veces que no tienen operaciones cercanas al momento de la medición para poder determinar objetivamente cuál sería el valor, o es difícil medir el valor corriente, o no tienen mercado directamente, con lo cual nos planteamos problemas para aplicar el criterio de evaluación corriente. En este caso, si fuera así, entendemos que podríamos aplicar el reemplazo del valor corriente, un valor de costo de origen reexpresado, neto de las amortizaciones calculadas sobre valores reexpresados. En otras palabras, aplicar como criterio de evaluación, en estos casos en particular, que no pudiéramos aplicar valores corrientes, el valor residual reexpresado del bien. Y además, también quiero decirle que como cualquier otro activo, nunca podemos evaluar el mismo por encima de lo que consideramos su valor recuperable, para no provocar sobrevaluaciones de activo y por ende de patrimonio. Y en este caso particular de los intangibles, entendemos que lo más razonable, dado que su destino es el uso, el valor recuperable estaría dado por lo que conocemos como el valor de utilización económica, el BUE, o sea, el valor hoy de los ingresos netos más probables, más los ingresos por su disposición final que podríamos obtener
por el uso de los bienes. ¿No es cierto? El VUE, el valor de utilización económica. Bueno, un poco esto era lo que yo les quiero comentar. Siempre les digo lo mismo. Cualquier conversación, cualquier charla virtual o presencial que tengamos, seguramente tiene limitaciones, son fragmentarias, por lo cual nada reemplaza la necesidad de ir a consultar la bibliografía que les recomendamos, y obviamente que estamos a disposición para poder aventar cualquiera sea las dudas que ustedes tengan. Bueno, nos volvemos a encontrar en el siguiente módulo.